Gracias, presidente. Como decía anteriormente, recibimos una cantidad de denuncias de personas que estaban en condiciones de ascender, que fueron excluidas en razón de su pertenencia a determinadas familias. Tengo la lista acá y voy a pedir que se inserte, la voy a acercar a los taquígrafos. Teniente Coronel Balofet, hijo del coronel retirado Julio Ernesto Balofet, que fuera ministro de Gobierno en la provincia de Tucumán entre el 76 y 78. Borzone, hijo del coronel Borzone, que durante el gobierno militar no tuvo ningún proceso. Calvi, hijo del teniente coronel Calvi. Canevaro, Cataño, todos en la misma situación, son muchos. Faisal, también a quien hizo referencia la senadora Bortolossi, que estaría relacionado con la atención de los familiares de los militares detenidos. Estas denuncias, que son muy graves, porque en el caso de ser ciertas, son procedimientos violados por la Constitución Nacional, violan todas las garantías constitucionales, nos hubiera gustado realmente ser tratadas y consideradas en el ámbito que corresponde en este Senado, que es el ámbito de la Comisión de Acuerdos. Yo voy a pedir que se adjunte a la versión taquigráfica, pero también que por presidencia se gire al INADI para que realmente se investigue si verdaderamente hubo una situación de discriminación. Pero la prueba de que en realidad hubo una situación de discriminación son declaraciones de la propia ministra. En una entrevista que refleja el diario La Capital de Mar del Plata, publicado el 19/11/2010, que dice: debe ser muy difícil estar tensionado por estos principios que hoy entendemos son indispensables para vivir en el Estado de Derecho y las causas por las cuales un miembro tan cercano de la familia puede estar condenado. Es decir, de las propias declaraciones de la ministra surge que el hecho del parentesco fue un elemento importante, esencial, para ser excluidos de la nómina de los ascensos. Y esto nos lleva un poco a la discusión de fondo, señor presidente, que es, bueno, ¿qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas? Todavía no salimos del asombro, por supuesto, de la gravedad de que Fuerzas Armadas argentinas, desde una institución argentina, hayan podido ser capaces de cometer los delitos de lesa humanidad. Pero desde la recuperación de la democracia, este Congreso dictó dos normas muy importantes, la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, con lo cual quedó perfectamente trazada la línea divisoria de las competencias de las Fuerzas Armadas. También este Congreso respaldó los juicios de lesa humanidad que hoy se están llevando adelante, y hoy puedo decir que en mi provincia, en el diario de hoy informa prisión perpetua para los responsables de la masacre de Palomitas, el asesinato de 11 presos políticos en un burdo simulacro de fuga. En fin, eso tiene respaldo, pero lo que no podemos permitir, digamos, y esa es fundamentalmente la razón por la cual no voy a acompañar estos ascensos y estos pliegos, que ese pasado opere como un estigma que se transmite de generación en generación, haciendo que los hombres y mujeres que hoy integran las Fuerzas Armadas sean corresponsables de crímenes que no cometieron, que no pudieron cometer, además por razones cronológicas, señor presidente. Pero además quiero leer el artículo 119 de la Constitución Nacional, que expresamente prohíbe este comportamiento del Ministerio de Defensa. El artículo 119 se refiere al delito de traición contra la nación y dice: el Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito, pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado. Es decir, esto es un tema de orden constitucional. Aquí hay un comportamiento claramente violatorio del orden constitucional. El pasado, señor presidente, no puede sofocar al presente. Los hombres y mujeres que hoy integran las Fuerzas Armadas y que integrarán mañana las Fuerzas Armadas tienen
el derecho y merecen todo el respeto y la confianza del resto de la sociedad. No solo es una injusticia, sino también un mal gasto de recursos con potencialidades de excelencia. Dejar que las Fuerzas Armadas languidezcan en una situación de carencia de objetivos y que casi mueran de inanición presupuestaria. Y eso ya alguien lo dijo hace poco públicamente. Las Fuerzas Armadas en la Argentina hoy tienen un poder de fuego de 2 horas. Esta es la realidad de las Fuerzas Armadas hoy en la Argentina. Pero con estas actitudes, con esta venganza contra los familiares de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, estamos haciendo girar nuevamente la rueda de la venganza. Quienes fueron victimarios, bueno, hoy hacemos víctimas a los familiares de quienes ayer fueron victimarios y entonces esas víctimas el día de mañana pedirán justicia o pedirán venganza. Y mientras tanto, desde el Estado estamos formando personas, poniendo muchos recursos para formar personas que a los 50 años les decimos vaya a su casa porque usted en realidad depende de tal familia. Desde la institucionalidad estamos generando personas resentidas y eso a costa de los recursos del Estado. Las alternativas, señor presidente, no pueden ser Fuerzas Armadas golpistas o Fuerzas Armadas inútiles. Hay ejemplos importantísimos en países donde las Fuerzas Armadas son parte de la estructura de una sociedad, tienen un rol y tienen una dignidad. Y hay contextos muy claros donde nuestras propias Fuerzas Armadas han sido reconocidos y cumplen un rol importantísimo, como son las misiones humanitarias. A mí me tocó estar en Haití y ver realmente la importante misión que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas y también en provisión de ayuda en catástrofes ambientales. Señor presidente, el mundo en el que vivimos es un mundo complejo, un mundo donde hay nuevas amenazas. Veamos lo que sucede Colombia, México, Brasil. O sea, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico está obligando a tomar soluciones que ojalá no tengamos que tomar nunca en la Argentina. Pero las nuevas amenazas también están por cuanto los recursos naturales están disminuyendo en el mundo. El 40% de los recursos naturales del mundo están en América Latina. Las Fuerzas Armadas en la Argentina y en toda América Latina están llamadas justamente a jugar un papel decisivo en la adecuada protección de la intangibilidad de esos recursos. Señor presidente, en sociología se dice que toda sociedad está constituida por estructuras a las cuales corresponden funciones diferenciadas. A las Fuerzas Armadas en la Argentina les corresponden funciones diferenciadas. Tenemos que discutir, tenemos que debatir esas funciones, tenemos que dejar de lado el pasado. El pasado nos puede ser enseñanza de lo que no puede suceder jamás. Pero esta situación de venganza intergeneracional o de transmisión de las penas a los sucesores de quienes han cometido delitos, me parece que no nos está conduciendo al nuevo rol que tienen que jugar las Fuerzas Armadas en la Argentina. Porque hasta que se cumpla la visión del profeta Isaías que decía espadas convertidas en arados y lobos morando con corderos, hasta tanto eso suceda, las Fuerzas Armadas son una estructura imprescindible en toda sociedad moderna con funciones propias irreemplazables. Señor presidente, imaginar que las Fuerzas Armadas están condenadas por una suerte de genética institucional a no salir del repertorio de la represión ilegal es un error y es una mentira. Diseñar para las Fuerzas Armadas una política de inacción sobre la base de esa mentira equivale a colocar dolosamente al país en un estado de absoluta indefensión. Visto el mundo que vivimos, visto las amenazas que vivimos, visto la riqueza de la América Latina, no podemos decir que no estamos avisados. De modo que, señor presidente, estas son las razones por las cuales no voy a acompañar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Gracias, presidente.